Muy buenas tardes. Nuestro equipo era de generación de código intermedio. Está integrado por Aarón Mateo, Joana Belén, Luis Enrique y su servidor Bersunza Pérez. Puedes cambiar la siguiente diapositiva, compañero. Generación de código intermedio. Existen diversos tipos de código intermedios que varían en cuanto a su sencillez, los próximos que están en las máquinas reales y lo fácil que es trabajar con ellos. Nosotros nos centramos en un tipo de código que se parece bastante al lenguaje ensamblador. Existen otros tipos de código intermedio que representan los programas como árboles o grafos. También existen representaciones mixtas que combinan grafos o árboles y representaciones lineales. Tiene ventajas y desventajas. Las ventajas de eso es que permite extraer la máquina, separar operaciones de alto nivel de su implementación a bajo nivel. Permite la reutilización de los front-ends y los back-ends. Permite optimización generales. Los front-ends es el responsable de la interacción directa del usuario, por lo que se desarrolla cuidando el lado más visual de las aplicaciones, como el cuidado de los colores, botones, enlaces, menús y todo lo que vemos. Y los back-ends es el encargado de los desarrolladores profesionales, ya que eso toma más en cuenta el sistema o la base de datos que tiene esta. ¿Puedes cambiar, por favor? Las desventajas: implica una pasada más para el compilador. No se puede utilizar el modelo de una pasada conceptualmente simple. Dificulta llevar a cabo optimizaciones específicas de la arquitectura destino y suele ser ortogonal a la máquina destino. La traducción a una arquitectura específica será más larga e ineficiente. ¿Puedes cambiar, por favor? Ahora, el siguiente punto serían las notaciones. En este apartado está la infija, la prefija y la posfija. El uso extendido de las notaciones sirve para expresar operaciones aritméticas. Las expresiones aritméticas se pueden expresar de tres formas distintas: la infija, la prefija y la posfija. La diversidad de notaciones corresponde en que para algunos casos es más sencillo un tipo de notación. Las notaciones también dependen de cómo recorrer el árbol sintáctico, lo cual puede ser en inorden, preorden o postorden, teniendo una relación de 1 a 1 con la notación de los operadores. Siguiente, por favor. La prefija. La notación prefija básicamente es un FIFO. Es el primero en entrar, es el primero en salir, o una cola en esta representación. Las estructuras FIFO son ampliamente utilizadas, pero tienen problemas con el anidamiento aritmético. Una expresión de la prefija es el A y B, en el cual esta se escribiría como y la siguiente es AB más A por BC. Esa es una notación prefija, ya que el operador de multiplicación aparece inmediatamente antes de los operadores B y C, y detonando que el asterisco tiene de precedencia sobre el más. El operador de adición aparece entonces antes del A y del resultado de la multiplicación. Esa es una notación prefija. Siguiente, por favor. Ahora la notación infija. Esta es la notación más utilizada por los humanos porque es la más comprensible, ya que ponen el operador entre los dos operandos, por ejemplo, A más B menos 5. No existe una estructura simple para representar ese tipo de notación en la computadora. Por esa razón se utilizan otras notaciones. Es una expresión infija: A más B por C, ya que es una expresión aritmética. Y ya que en este caso sabemos que la variable B está siendo multiplicada por la variable C, ya que la operación de la multiplicación, el asterisco aparece entre ellos en la expresión. Se le denominaría como una expresión infija. Bueno, le voy a pasar al siguiente compañero. La notación posfija. Como su nombre indica, se refiere a que el operador ocupa la posición después de los operandos. Sus características principales son: el orden de los operandos se conserva igual que la expresión infija.
equivalente no utiliza paréntesis, ya que no es una operación ambigua. La operación postfija no es exactamente lo inverso a la operación prefija equivalente. En la operación postfija, el orden es primer operando, segundo operando y operando. Para convertir una expresión dada en notación infija a una notación postfija, deben establecerse previamente ciertas condiciones. Solamente se manejarán los siguientes operadores, que están dados ordenadamente de mayor a menor según su prioridad de ejecución. Los operadores de más alta prioridad se ejecutan primero, pero si hubiera una expresión dos o más operadores de igual prioridad, entonces se procesarán de izquierda a derecha. Las expresiones parentelizadas tendrán más prioridad que cualquier operador. Un ejemplo de la notación postfija pone el operador al final de los dos operandos, por lo que la expresión queda AB más 5 y menos. La notación postfija utiliza una estructura de tipo LIFO, last in, first out, en la pila, la cual es la más utilizada para la implementación. Si deseamos representar las expresiones 2 más 3 por 4 es igual a XY, nos quedaría como estas notaciones mencionadas, el resultado sería, como lo vemos acá, 2, 3, 4 por más X es igual. Aquí vemos las dos expresiones estas, cada una. La primera, vemos aquí abajo que quedaría en su notación postfija, igual a la segunda, vemos igual su resultado en la expresión postfija. Y pues, el siguiente, compañero, las representaciones de código intermedio. Existen maneras formales para representar código intermedio, y estas notaciones simplifican la traducción de nuestro código fuente a nuestro código objeto, ya que ahorran y acotan símbolos de la tabla de símbolos, las cuales son las siguientes, como por ejemplo el código P, la notación polaca y otros que van a explicar mis compañeros. Siguiente. La notación polaca. La notación polaca es originada por un autómata con pila en la que los operadores siempre preceden a los operandos sobre los que actúan y que tiene la ventaja de no necesitar paréntesis. La notación polaca se utiliza principalmente para la representación de expresiones aritméticas y la expresión anotación polaca inversa. Siguiente. Las ventajas y las desventajas de la notación polaca. Una ventaja de la notación polaca es que el código es simple, en la que no utiliza registros. La optimización es difícil de ordenar, ya que hay que considerar el contenido de la pila. Interpretación rápida, ya que es muy fácil de interpretar, ya que solo necesita una pila. Es transportable, ya que todos los procesadores implementan una pila. En este ejemplo podemos ver A más B por C menos D. Vemos que el código nos quedaría de esta forma en el árbol binario. El código de resultado sería ABC por más D. Siguiente. El código P. El código P hace referencia a máquinas que utilizan o se auxilian de pilas para generar código objeto. En muchos casos la P es asociada a código portable, el cual garantiza que el código compilado en una máquina se pueda ejecutar en otras. El código P contiene una descripción implícita de un ambiente de ejecución particular que incluye tamaños de datos, además de mucha información específica para la máquina P, que debe conocer si se desea que un programa de código P sea comprensible. En una máquina de código P se ejecutan códigos binarios de un procesador hipotético, es decir,
El diseñador, en lugar de usar el conjunto de instrucciones de un procesador como podría ser el Pentium 68000, el 6502, entre otros, utiliza una serie de códigos de un procesador que no existe en el mundo real, pero que se simula a través de un programa de computadora. Algunos ejemplos de máquinas que utilizan este código P serían Java, el Python y el lenguaje Rex. El siguiente, compañero. El código anterior. El código P, para garantizar la portabilidad del código, se necesita que el lenguaje esté estandarizado por algún instituto y que dicho código no tenga extensiones particulares. También se recomienda la no utilización de características especiales exclusivas de alguna arquitectura de computadoras en particular. Un ejemplo de código P sería A es igual a B más C por D. Primero se carga el contenido de la letra B, seguidamente se carga el contenido de la letra C, luego el contenido de la letra D, y por último se hacen los operadores de multiplicar y suma, y este resultado se almacena en la letra A. Y pues eso sería todo. En la continuación explica mi compañero Luis. Siguiente tema. Triplos. ¿Qué son los triplos? Los triplos son proporciones de 3 direcciones. Se parecen mucho al ensamblador, el cual es el lenguaje intermedio entre la máquina. Las estructuras más usadas para los triplos son los if, los switch, los while, los do while y los for. Como podemos ver aquí en un ejemplo, W por X más Y más Z es igual. Esto es una instrucción que se puede dividir en 3. La primera es la multiplicación, que se divide entre W y X. La segunda sería la suma, que es Y y Z. Y la tercera sería el resultado de esos dos. Por eso es una instrucción de 3. Primero es el inicio, luego la operación y después el resultado. Puede pasar al siguiente. Los intérpretes de los triplos. Generalmente se utilizan para generar el código intermedio para ejecutarse de una vez, considerando la instrucción como válido. Es como les dije, primero analizan la instrucción, segundo la ejecuta y por último nos arroja el resultado. En siguiente. Los cuádruplos. Esta es una estructura de tipo registro con 4 campos que se llaman OP, ARG1, ARG2 y resultado. OP tiene un código intermedio. Los operadores unitarios como X es igual a menos Y no utilizan ARG2. Generalmente ARG1 y ARG2 y el resultado son valores de tipo puntero y apuntan a una entrada de tabla y símbolos. Aquí, como podemos ver el ejemplo, está A más B por C más D menos E. En la primera instrucción es A más B, que es en la suma. La segunda sería C más D, que sería la suma también. Y la multiplicación sería la tercera instrucción, donde se ejecutan todos porque están entre paréntesis. Y ya la tercera sería la resta. Pasa el siguiente. Esquemas de generación. Los esquemas de generación son estrategias o acciones que se deberían realizar y tomarse en cuenta en el momento de generar el código intermedio. Los esquemas de generación dependen de cada lenguaje. Tomaremos algunos como el lenguaje C. Siguiente. Las constantes y las variables. Una constante es un elemento de datos con un nombre y un valor predefinido, mientras que las variables son elementos con datos cuyos nombres o valores pueden cambiar durante la ejecución del programa.
Por eso se llama constante, porque tiene como un número definido. En cambio, las variables van cambiando cada vez que se ejecuta el programa. Las variables y las constantes deben separarse de tal manera que queden expresiones. Una manera simple, por ejemplo, int a, b, c, y se descompondría de la siguiente manera. Int es igual a, int igual a b, y int igual a c. Existen varios tipos de variable, pero cada variable tiene diferente tipo de datos, como sería el int, el real, el serie, los constantes, los null, los true y los false. Ese es continuar con mi compañero Aaron. Seguimos con lo que son las expresiones, las cuales tenemos las expresiones booleanas, las cuales son utilizadas para determinar si una o más condiciones son verdaderas o falsas. Estas expresiones, pues, como tenemos pues en la definición, son empleadas mayormente pues con la estructura de if, en donde podemos poner que si un valor es falso o es verdadero. Tenemos también a lo que son las expresiones relacionales y aritméticas, que también se pueden construir expresiones relacionadas E1 o E2, cuyo resultado será un valor lógico. Que en este contexto además serán los atributos que utilizaremos para evaluar esas expresiones. En esta diapositiva nosotros hemos puesto lo que son algunas expresiones de ejemplo y los que se utilizan en el generador. Instrucciones de asignación. Realiza una operación antes de asignarlo a un elemento de programación. Estas instrucciones de asignación, pues, lo que se refiere es que primeramente estos hacen lo que es la operación. Y como tenemos en la imagen de abajo, aquí tenemos ejemplos de que es la operación directa, que es AB, de un operando que es opinario B, y de dos operados que es OP binario. Aquí tenemos otras instrucciones de asignación. Aquí tenemos lo que es la asignación de igual y la expresión de más, que esto es lo que hacen es aumentar lo que son los valores. También tenemos a lo que es el identificador de posición, identificador inicial, identificador de velocidad, expresión y de contexto go. Y también tenemos lo que es la expresión de multiplicación. Instrucciones de control. Las instrucciones de control son aquellas que nos permiten variar o alterar la secuencia normal de ejecución de un programa. En estas instrucciones de control tenemos lo que son tres tipos de instrucciones principales. Las instrucciones condicionales o alternativas, en las cuales estos se utilizan lo que es la estructura del true false, en la cual el dato insertado pues, se va a verificar si es verdadero o falso. Y depende de que si es verdadero, pues realiza una acción, y si es falso, realiza otra acción. Instrucciones de salto. En el código de los saltos, los operadores lógicos son traducidos a saltos, aunque estos no parecen realmente de código. Por ejemplo, la expresión if x es menor a 100, igual x es mayor a 200, etc. Instrucciones repetitivas. Estas instrucciones repetitivas pues se tratan de lo que son las instrucciones que hacen lo que son los bucles o ciclos. En ejemplos de esos tenemos lo que es el while, en la cual si dependiendo de cómo lo utilicemos podemos realizar lo que son bucles, ya que es decir que se repita infinitamente. Funciones. Entendemos que es el uso de la lengua que hace un hablante. En simples palabras, las funciones del lenguaje son los diferentes objetivos, propósitos y servicios que se le da al lenguaje al comunicarse, dándose una función del lenguaje por cada factor que tiene en donde la función que prevalece es el factor en donde más se pone énfasis en comunicarse. Aquí tenemos lo que es un ejemplo de qué son las funciones y también un ejemplo de expresiones. Estructuras. El generador de código intermedio es el proceso de traducir un programa fuente a código destino. Un compilador puede construir una o más representaciones intermedias, las cuales pueden tener una variedad de formas.
En cuanto a las estructuras, lo primero que se realiza es lo que es el analizador sintáctico, la cual, como sabemos, esto se encarga de tomar los tokens que le envía el analizador léxico y crear un árbol sintáctico, que es el siguiente paso a realizar, que es el árbol sintáctico, la cual representa los resultados del analizador sintáctico. Seguidamente entra en función lo que es el analizador semántico, la cual se encarga de describir el significado de los símbolos, palabras y frases de un lenguaje, ya sea un lenguaje natural o de programación. Y pues, después de lo que es el análisis semántico, tenemos lo que es el árbol sintáctico nuevamente, la cual, como explicamos anteriormente, se encarga de representar los resultados de la operación anterior. Luego tenemos lo que es el generador de código intermedio, de la cual hemos hablado en estas diapositivas. Seguidamente está el código intermedio, la cual es el resultado final del generador de código intermedio. Y al final pues tenemos el resultado del generador de código. Entonces, serían total nuestras diapositivas acerca del generador de código intermedio.